Esta noche tenemos como invitado a Galo Cabanilla, director de la plataforma Piensa Ecuador, con quien abordaremos la situación que vive el país y las falencias que se han evidenciado por la presencia del COVID-19 y la situación política en el Ecuador. Galo, buenas noches. ¿Cuál es su criterio ante la magnitud de los actos de corrupción registrados en las últimas semanas durante esta emergencia sanitaria? Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, encantado, un gran saludo para todos los hermanos de Santo Domingo y hasta donde llega pues la importante señal de Saracay TV. La situación económica del país pasa por la dimensión profunda de la crisis sanitaria que estamos pasando. Y esto se ve aunado o se ve aumentado por esta crisis moral y de corrupción que se vive en el país desde todas las instituciones del Estado, municipios, instituciones públicas, etc. Básicamente sucede por la falta de liderazgo que existe en el país. El gobierno de Moreno y Otto han sido muy flexibles y para nada buenos conductores en esta situación complicada que vive el país. Estamos en un problema que se genera de una crisis sanitaria, de una emergencia de salud, donde ha habido muertos que todavía nos duelen, que los sentimos. Yo estoy en Guayaquil y ustedes saben lo fuerte que nos ha golpeado a nosotros la pandemia. Y la crisis en Guayaquil todavía no se va, porque aún hay personas que no pueden enterrar a sus muertos. Hay personas que inclusive aparecen, entre comillas, resucitados, porque se suponía que estaban muertos, les habían entregado hasta las cenizas a los familiares y de pronto aparecen en otro hospital que estaban vivos todavía y recuperándose. Entonces, no ha habido respeto a la dignidad de los seres humanos y esto se va evidenciando en las otras ciudades. Entonces, tenemos esta crisis sanitaria que ha profundizado y ha llevado también a una crisis económica que no se la logra entender. El problema que tiene el Ecuador, por favor, es un problema de liquidez. No hay dinero por la paralización del aparato productivo de los actores económicos y por lo tanto mal se le puede pedir contribuciones al aparato productivo. Es absolutamente impertinente crear contribuciones, crear más impuestos. Lo que se tiene que hacer es generar las condiciones a través de créditos, a través de inyección de circulante en la economía, a través de la promoción de los productos nacionales para que realmente se pueda reactivar cada sector, que además tiene circunstancias diferentes. Una cosa es reactivar el sector del turismo, que ha perdido empleo, que ha perdido oportunidades realmente, porque es difícil que la gente haga turismo en este momento. Y otra cosa, por ejemplo, es reactivar el sector exportador en lo que se refiere a los bananeros, a los camaroneros, que si bien han aumentado su volumen, tienen muchísimos problemas para la comercialización de la fruta, el incremento de los precios de los fletes, no tienen los créditos necesarios, no pueden cobrar las facturas, las cuentas. Entonces, esta es la realidad que los ecuatorianos exigimos que se tome en cuenta y que nosotros hemos dado soluciones puntuales para que sean tratadas. No se trata solamente de recortar el Estado. Es verdad, hay gastos excesivos, pero esos gastos hay que racionalizarlos. Pero de ninguna manera tampoco se puede dejar de lado los servicios que el Estado está obligado a brindar a los ciudadanos. Galo, usted acaba de decir que la solución no solamente es en el recorte del Estado, pero en estos momentos está ocurriendo que el presidente Lenín Moreno dice, bueno, vamos a reducirlo, pero en este sentido estamos hablando de que las embajadas no van ya a funcionar, pero da la casualidad que una de las embajadas las hacía accionar una de sus hijas del presidente de la República. Entonces aquí también empieza ya ese interés que vamos desviando el interés general, el interés nacional, por ese interés personal. ¿Y qué va a ocurrir con este cierre de las embajadas, según su criterio, Galo? Mire, por un lado,
tenemos un problema de pérdidas de empleo en el Ecuador. Lo que tenemos que hacer nosotros es ver la mayor cantidad de opciones para incrementar empleos en el Ecuador. Ya hemos propuesto el impulso a los productos nacionales, que implica un compromiso entre los productores y los consumidores, pero si quieres consumir algo, piensa Ecuador. Si quieres comprar algo, piensa Ecuador. Entonces, dado esto, el gobierno, sin embargo, es el primero en dar el mal ejemplo, es el primero en despedir gente, es el primero en dejar a personas sin trabajo, docentes, empleados, servidores públicos, etcétera. Claro, algunos se merecen estar afuera, como son los nados, connados, parientes, hijos, tíos, de todos los politiqueros y los miembros del gobierno nacional, que para empezar son incompetentes y después de eso ganan unos latisueldos, ¿no?, que son realmente dañinos para el Ecuador, porque para el presupuesto del Estado no contribuyen realmente a una racionalización del gasto público. Pero ¿qué pasa con las embajadas? Así como muchos otros servicios públicos. Pero hablemos del caso de las embajadas, de las representaciones diplomáticas y de los consulados. Al eliminar los consulados, estamos hablando de 16, al eliminar los consulados que ellos están indicando, se están dejando de atender con servicios diplomáticos a más de 16.000 ecuatorianos, sin contar los del paso de frontera en la parte de México con Estados Unidos, y que es muy necesario debido a los problemas fronterizos y de inmigración que existen. Entonces son 16.000 personas que se quedan sin atención. Esto implica que no van a poder hacer repatriación de cadáveres, que no van a poder sacar sus documentos de pasaporte, que si lo hacen tendrán que trasladarse a otras ciudades con un costo adicional, que no pueden hacer ni siquiera hoy por hoy cambios domiciliarios, porque las páginas del Consejo Nacional Electoral no están funcionando y eso los está limitando en sus derechos. Entonces, van a correr el riesgo de hasta perder sus trabajos por esta barbaridad. Galo, no hay que mezclar... Galo, y ante toda esta situación que estamos conversando, ¿cuál es el panorama, según su criterio, el panorama político que se evidencia para el Ecuador, tomando en cuenta que es considerado año electoral? ¿Se puede hablar de posibles candidaturas con toda esta situación que está ocurriéndole al país? Cuando nosotros hablamos de que le estamos quitando los servicios a los ecuatorianos, cuando decimos que no están manejando la crisis, que más bien le están trasladando la crisis a los más débiles, a toda la ciudadanía en general, cuando tenemos un gobierno incompetente que no está cumpliendo sus funciones adecuadamente, y esto no lo digo yo, lo sentimos y lo percibimos todos los ecuatorianos, personas naturales y jurídicas, me refiero a empresas, a comerciantes, etcétera. Entonces, realmente uno se da cuenta que el país en general se encuentra en un total abandono, en un desgobierno, con una falta de liderazgo total. ¿Y quiénes son los causantes de eso? Los actuales políticos, los políticos que han estado además las últimas décadas en el Ecuador, los asambleístas, una asamblea que se dio el lujo de aprobar una ley antihumanitaria totalmente, en donde se da un efecto regresivo a los derechos de los trabajadores, lo cual es inconstitucional. Ya hoy usted va a encontrar trabajadores que van a ganar menos que el salario mínimo vital. Las empleadas de servicios domésticos están siendo completamente maltratadas por algunos patronos que son injustos. Entonces, si usted me pregunta cuál es la situación política es que todos los líderes, todos los que se daban o se hacían llamar líderes, hasta el día de hoy han defraudado al pueblo ecuatoriano. Es necesario un cambio generacional en el Ecuador, pero no solamente de forma, no solamente de actores, sino también de fondo, en donde prime el interés por los ecuatorianos, por el bienestar, por la salud y por el desarrollo de los ecuatorianos con justicia y equidad, en donde haya participantes en la política que tengan como prioridad
los principios morales y éticos y la transparencia, sobre todo para luchar contra la corrupción, porque esa es la gran lucha, la lucha contra la avaricia y la codicia. Y tercero, que sean personas con conocimiento, con experiencia en la vida, porque ese es el gran problema. Se pone en los puestos al primo, al hermano, a cualquier hijo de vecino, se cumple con compromisos políticos que a la hora de la hora no tienen la competencia ni el conocimiento para ejecutar adecuadamente las funciones. Y no los va a poder realizar, Galo, porque no cumplen con el perfil del puesto y obviamente sus capacidades no van a ser precisamente las mejores. Así es. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, Galo, por esta información y sobre todo por conocer cuál es el criterio que tiene Galo Cabanillas, director de la plataforma Piensa Ecuador. Un último mensaje dirigido para todos quienes lo están observando por medio de Saracay Noticias. Siempre será un mensaje de esperanza, siempre será un mensaje de lucha, de que saquemos los ecuatorianos nuestro coraje, nuestra valentía, nuestros talentos, nuestras capacidades. Y es por eso que una forma puntual donde lo podemos demostrar es a través de la producción nacional. Por eso quiero recordarles a los ecuatorianos y volverlos a invitar a la plataforma Vive, vitrina virtual para emprendedores ecuatorianos, en donde ellos podrán ofrecer sus productos, los hechos por los ecuatorianos. Porque si nosotros preferimos y compramos productos ecuatorianos, estamos cuidando un empleo más en el Ecuador o hasta generando más empleos. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo con fuerza, con garra, como somos los ecuatorianos. Un gran saludo, Galo, muchísimas gracias. Gracias a usted, Galo, por la importante entrevista. Hemos mantenido una conversación con Galo Cabanillas, director de la plataforma Piensa Ecuador.